Curicó llegó un espacio pensado para escuchar, debatir y dar voz a las nuevas generaciones en el 104.7 de la nueva FM, porque los jóvenes tienen opinión, propuestas y mucho que decir sobre el presente y el futuro del país. Presentamos Somos Juventud, un programa dedicado a las inquietudes políticas, sociales y ciudadanas de los jóvenes de nuestra provincia de Curicó, con la conducción de Martín Drus y Cristian Salinas, representantes del Centro de Estudiantes del Instituto Inglés de Curicó. Una conversación abierta, directa y sin filtros sobre los temas que importan a la juventud actual en el 104.7 de la nueva FM. Somos Juventud. Estamos sentados en una piedra sabiendo que el mundo está vuelto mierda, sí señor. Estamos quemando lo que tenemos, estamos jugando al que no sabemos. Estamos en medio del apogeo de un mundo que tiene mucho de feo aún. Los números dicen que estamos bien, lo dicen los genios de CNN. Te acercas a la realidad, otro comercial vuelve a anestesiarlo todo. Y al final me voy convirtiendo en un animal, en un viejo más, de esos que se pierden por la ciudad, sin sueño ni plan, abeja en panal, nada especial, nada especial. Estamos jugándonos la camisa, tratando de hablarles de la sonrisa gris del perdedor. Estamos tratando de resolver, fregándole platos al mercader de nuestra propia idiotez. Y un hueco en el cielo nos va a recordar que la realidad no va a negociar contigo ni conmigo. Y al final en un viejo más, besos que se pierden por la ciudad, sin sueño ni plan, abeja en panal, nada especial, nada especial. Y al final me voy convirtiendo en un animal, en un viejo más, de esos que se pierden por la ciudad, vestidos de nada, nada especial, nada especial, nada especial. Estás escuchando Somos Juventud, junto a Martín Drus y Cristian Salinas, un programa donde la conversación continúa, las opiniones cuentan y la participación estudiantil es protagonista. Aló, aló, ¿se escucha primero? Primero que todo se escucha bien porque las otras veces... Ya. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Me encuentro junto a mi panelista, Agustín Palacio, y mi panelista principal, Cristian Salinas. También tenemos como invitada especial a Mariela González, presidenta de la agrupación de padres, SEA, y Camila González, que es profesora para personas con
capacidades diferenciadas. Quiero decirles también, darle una noticia, que la radio estuvo de cumpleaños hace muy poquito. Hoy día. Ah, hoy día. Feliz cumpleaños a todos los que nos escuchan y a la radio. Feliz cumpleaños. ¿Cantemos feliz cumpleaños? No, ¿por qué no? Ya nos comimos la torta. Señora Mariela, quería preguntarle, para partir, ¿qué es la agrupación de Padres Sea? ¿Cómo están, chicos? Primero, un gusto poder estar con ustedes, saludar a la radio también en su primer aniversario. Agradecida de este espacio, primero que todo, poder hablar de autismo para nosotros tremendamente importante, ¿cierto? Y poder aprender y que los jóvenes, sobre todo, que puedan tener incluso ustedes compañeros, ¿cierto?, dentro de la condición o con una diversidad neurológica, de alguna forma nos trae una esperanza a nosotras las mamás de poder seguir luchando por esta causa tan hermosa que considera Padres Sea Curicó. ¿Qué es Padres Sea Curicó? Una agrupación que trata de alguna forma acompañar a las familias, a la persona autista, durante todo el ciclo vital. Estamos hablando desde que comienza el diagnóstico en adelante, se viene una carrera que no es menor para la familia, para los chicos que están escolarizados, ¿cierto? Y nosotros de alguna manera con profesionales voluntarios como la profesora Camila trabajamos de alguna manera para poder ir guiando este camino que es tan difícil. Nace a partir del diagnóstico de mi hijo y hoy día ya llevamos 9 años en esta agrupación. 9 años. ¿Cómo partió todo? Desde el diagnóstico de mi hijo. Desde el diagnóstico de su hijo, pero ¿cómo fue que lo hizo? ¿Cómo lo creó? ¿Cómo partió esta agrupación? Me estáis tocando una fibra súper delicada. No hay ningún diagnóstico de autismo que sea muy sutil. En la fibra más íntima de uno como mamá siempre llega la sensación de que hay mucho por descubrir y que hoy día felizmente sí tenemos mucho conocimiento, ¿cierto? En correlación a 9 años atrás, que fue cuando me tocó recibir el diagnóstico de mi hijo por una situación de convivencia escolar en el colegio. Entonces, lo primero que yo recibí por respuesta en una situación de pelea en el colegio es que mi hijo, porque no se defendía, no era normal. Entonces algo pasaba y tenía que ser visto por un neurólogo. Así, a calzón quitado. Entonces para nosotros era tan complejo, como familia fue tan compleja la situación, que determinamos evaluarlo y salir de la duda finalmente, porque para nosotros todos, claro, habían ciertas cosas en él que a lo mejor no eran concordantes con lo que es el desarrollo típico de un menor, pero tampoco daba como para pensar en un trastorno, ¿cierto? Entonces fue una etapa de que todas las mamás y los papás y las familias más cercanas, los familiares más cercanos de la persona autista vivimos, que es una etapa de duelo. Y luego de eso fue como, mi duelo fue recorto en realidad, porque es oscilante, ¿cierto? Uno pasa por diferentes etapas, de hecho es un duelo que yo creo que nos acompaña toda la vida las mamás, pero lo vamos capeando de alguna forma. Y una de las maneras de sublimar, de cambiar este diagnóstico fue, primero el pensamiento, no puedo ser la única, esto no puede ser solo mi hijo, tiene que haber mucha gente más, había mucha desinformación. Y comienza Padres Sea Curicó con un grupo de amigos, coincidentemente muchos de ellos profesores. ¿Y cómo se evalúa entonces el autismo? ¿Cómo se dice que alguien es realmente autista? Lo que pasa es que hay varios hitos en el desarrollo de una persona. Hablamos hoy día inclusive de diagnósticos tardíos. Hay adultos autistas que después del diagnóstico de sus hijos menores, ¿cierto?, llegan al diagnóstico propio como persona autista, pero va a depender de muchos factores. En el caso de los menores, por ejemplo, en etapa de jardín, podemos verlos caminando en punta de pies, por ejemplo, que son señales más visibles, ¿cierto? Que caminan en punta de pie, que tienen un pequeño aleteo, quizás en vez de jugar con los autitos como al boom, qué sé yo, ordenan los vehículos, los autitos, los juguetes, los ordenan por colores, van a tener una secuencia especial, digamos, en torno al juego. Se evalúa en la primera infancia generalmente en torno a lo que debiese ser un juego más neurotípico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Los niños. Para el disfrute compartido. Claro. Y tengo entendido yo que los niños o las personas con esta condición pueden tener distintas como acciones o distintas actitudes dentro de la misma condición. ¿Cómo se diferencian como esta condición? ¿Cómo se representa en la persona? ¿Es dependiendo de alguna neurona? ¿Cómo es el proceso biológico que hace esto?
Desde la teoría, acaba de salir hace poquito, no me acuerdo si es un estudio de chino o japonés, no recuerdo, pero vi la noticia, es un estudio de unos capos en psiquiatría muy interesante que apuesta hacia una situación de cromosómica, pero todavía no está del todo definida, ¿ok? Entonces no podemos decir cuál es la causa raíz. Ahora, ¿qué características va a tener cada persona autista? Tú tienes que considerar que en la cotidianeidad todos somos distintos. Ninguno de los que estamos en este estudio somos iguales. En autismo tampoco te vas a encontrar un autista igual a otro. Entonces va a depender de cómo vas a conocer a tu persona autista. Si tú tienes un compañero de curso, no necesariamente ese compañero de curso que puede estar en el mismo nivel va a tener las mismas características que está en el mismo nivel, pero en el otro curso. ¿Te fijas? O puedes tener más de un compañero autista que también entre ellos, alguno va a tener a lo mejor una hipersensibilidad auditiva, otro le va a dar exactamente lo mismo el ruido, sin embargo no va a querer que lo toquen. Por eso tienes que en el fondo ir tratando de conocer más que lo macro del autismo, es la individualidad para poder descubrir a esa persona autista. ¿Y qué los motivó a ser la presidenta de este grupo? La verdad es que renuncié hace rato, nunca me hemos permitido la renuncia, no, pero más que allá de una presidencia, partimos nosotros, nos costó mucho sacar la personalidad jurídica, porque esto era un tema de resolver vida, era resolver compañía, era resolver dudas, era acompañarnos entre muchas personas que estábamos viviendo una situación similar, algunos en situación de sospecha, otros ya con diagnóstico derechamente. Pero nosotros partimos y nuestra principal función siempre ha sido el poder resolver a las personas que recién comienzan este camino. Luego con el tiempo nos dimos cuenta de que era importante para poder llegar a las autoridades educativas, de salud, a la alcaldía, en fin, en su generalidad, teníamos que tener una personalidad jurídica. Las asociaciones con las agrupaciones con una personalidad jurídica pueden obtener beneficios como por ejemplo, no sé, la obtención de un bus, ponte tú, para poder hacer un viaje a alguna parte, que nosotros fuimos al Buen Sur ahora en vacaciones de invierno, gracias a esta personalidad jurídica. Y también nos presentó la oportunidad de, llegó la ley de autismo, cuando era un proyecto de ley. Y para poder entrar a estas reuniones que eran tan importantes para nosotros, ¿cierto? Para poder sentar un precedente legal y poder tener una base en educación, en salud, en desarrollo social, en los diferentes ministerios y a nivel de sociedad también en torno a los derechos y los deberes, por supuesto, de las personas, llegamos a tener la personalidad jurídica y eso obviamente, como ya llevo un poquito más de tiempo con mis pares, digamos, dijeron, bueno, te toca el cargo de presidente. A mí me gustaría saber cómo es el desarrollo total de las actividades y cómo se desarrolla en los colegios. Tengo entendido que usted es profesora, creo que sabe más bien cómo se desarrolla y quizá en los jardines, ¿verdad? Bueno, como cada niño tiene sus características, también cada escuela tiene su realidad. Cada escuela es un universo y cada curso también es como un planeta distinto. Yo soy profesora de inglés, por lo tanto yo no trabajo con el programa de integración escolar. Sin embargo, sí trabajo con niños que están dentro de la condición. Entonces, es difícil desde el punto de vista en que a nosotros nos exigen mucho. Nos piden que ustedes cumplan ciertas metas, ¿cierto? Que tengan ciertos aprendizajes y siempre van a haber barreras. En el caso de los niños con el espectro o con el diagnóstico de autismo, ¿cierto? Es más fácil de pronto para nosotros saber cuál va a ser la barrera porque ya tenemos, el diagnóstico ya nos dice mucho. Entonces, generar un vínculo con este estudiante es primordial para poder saber cómo realizar una actividad, cómo adecuarla, que es algo que tenemos que hacer con todos los estudiantes, ¿ya? Pero en el caso del autismo se da, a mi favor, que les gusta mucho el inglés. Entonces, en mi caso es muy tranquila la clase, son pocas veces las que tengo, por ejemplo, desregulaciones, saben mucho, de pronto incluso mucho más que yo, les gusta, como tienen mucho conocimiento del área, yo uso inglés americano y a ellos les gusta el británico, algunos entonces me retan y me dicen, pero ¿por qué estás usando esa palabra? Si esa no es la correcta. Se trabaja con ellos en base a sus capacidades, igual que con todos los niños. Lo que ellos puedan ser capaces de lograr, se les permite hacer y lo que no
nosotros estamos encargados de eliminar esas barreras para que ellos lo puedan lograr. No son obligados, no son medidos de forma distinta, no son excluidos, ellos trabajan con sus compañeros de la misma forma, solo que está la consideración de que en algún momento, por ejemplo, puede haber un ruido que provoque en este niño una desregulación. Claro. En nuestro colegio, por ejemplo, aquí con Cristian, en el Instituto de Inglés, tenemos varios compañeros con autismo, que de hecho tienen certificación en inglés avanzado en Cambridge, y son demasiado buenos. Uh-huh. Pero hay un problema aquí en la comunicación, y es que se les excluye a veces. No vamos a decir el nombre, obviamente, pero los jóvenes son muy talentosos, pero socialmente son muy excluidos. Quiero saber cómo ahí, entre también con gente con el espectro, cómo ellos también se desarrollan en la sociedad. Bueno, lo que yo he observado en aula, por ejemplo, que claro, ellos tienen mucho conocimiento sobre el idioma, como dices tú, un nivel avanzado con certificación de Cambridge, etcétera. Pero, por ejemplo, yo ya tuve un desafío en enseñanza media con un estudiante en el que yo estaba viendo una unidad donde teníamos que dar consejos. Entonces yo dije, es muy fácil dar un consejo cuando yo me siento mal. Y les planteé situaciones como me duele la cabeza, estoy enfermo del estómago, me mareé, y ahí les pedí que me dieran recomendaciones. Y ahí tuvimos un problema de comunicación con él, porque el niño me decía, pero ¿por qué yo te voy a dar un consejo de salud si yo no soy doctor? Claro. Claro, porque una de las barreras que es importante que deben considerar o de las dificultades que tiene una persona autista es precisamente las habilidades comunicativas. Son muy descendidas en algunos casos. Y esta rigidez cognitiva, que el consejo en este caso de situaciones médicas, ¿cierto?, tienen que ser dadas por un doctor, en algunos casos son muy firmes, y eso es una barrera que se puede ir trabajando, que se puede ir limando, que se puede ir emblandeciendo de alguna forma. Y para eso tenemos que colaborar todos, la familia, ¿cierto?, los profesores, en este caso la profe de inglés, ¿cierto?, adecuar su clase de tal manera de que pueda dar el alcance que es el aprendizaje de todos sus estudiantes. Y ustedes, por supuesto, tienen una, perdónenme, ustedes tienen una gran responsabilidad, todos los estudiantes de todos los colegios que tienen compañeros autistas, siempre pensar de que no es que haya una dificultad, sino que hay una diferencia entre él y yo, que hay algunas cosas que va a ser muy capo, como este compañero, ¿cierto?, que tiene esta certificación de Cambridge, pero también hay situaciones que se le van a hacer más difíciles. Entonces yo tengo la responsabilidad moral como estudiante y compañero de alguna manera poder facilitar, bajar el tono de la voz, por ejemplo, porque aquí andamos con cosas. Las salas de repente son mucha disrupción, al profe se le dificulta hacer la clase. Entonces ahí nosotros como papá, y cuando vamos a los colegios a hacer como agrupación, de alguna manera algún abordaje educativo para poder colaborar educativo desde el punto de vista de la condición, ¿cierto? Para poder hacer algún tipo de aporte, hablamos mucho de lo que es el respeto humanitario, ¿cierto? Yo te respeto a ti como tú me respetas a mí. Siempre hablamos, no sé si ustedes han escuchado, a lo mejor se me va a caer el carnet, porque hablábamos nosotros los de mi generación de que mi metro cuadrado termina donde empieza el tuyo, ¿cierto? Y eso es una situación social que debemos tenerlo todo claro. Para que alguien pueda salir adelante, para que tenga un buen rendimiento académico, para que tenga un buen comportamiento, para que una pena pase, siempre va a necesitar a alguien. Y en eso nos comprometemos todos también como sociedad. Es más, yo creo que ustedes como estudiantes tienen un rol súper importante, porque ustedes son los guías sociales de sus compañeros que están en el espectro. Ellos son muy buenos para imitar conductas. Si ellos ven que una persona es buena en cierto sentido, van a comenzar a usar las mismas palabras, van a intentar como no imitar, pero ser lo más parecido posible a esa persona. Entonces, es importante que ustedes también sepan comunicarse con estos estudiantes. Por ejemplo, remarcarle normas sociales. Oye, en clase no nos podemos poner de pie, tienes que estar sentado. Si el profesor dice que hay que escribir, hay que escribir. No alcanzaste a hacer una tarea, no importa, no es el fin del mundo, la podemos hacer después. Pero hacerlo ver que es parte del grupo, que no es una persona distinta, no es un ajeno, no es alguien que está solo. Ustedes se buscan, tienen amigos, ¿cierto? Ustedes tres son amiguitos, pese a que no están en el mismo colegio. Y se encontraron por algún tipo de afinidad. Con la persona en el espectro de pronto hay que buscar un poquito más cuál va a ser esa afinidad, cuál va a ser esa situación que me va a ayudar a conectar
pero al final todos podemos apoyar, todos podemos ayudarlo. Es como el primer día de clase, ¿cierto? Cuando me cambio de colegio y llego a buscar chuta como pollito nuevo, para ellos todos los días es un día nuevo, todos los días es un primer día, todos los días hay un desafío distinto y ahí es donde ustedes tienen realmente una responsabilidad importante. Es más, mi hijo, por ejemplo, hoy día está en un colegio donde nunca había tenido amigos en el colegio anterior, que pasamos por varios colegios, que también es una situación que sucede mucho en autismo. Nos cuesta mucho encontrar el espacio donde se nos albergue y se alberguen nuestros hijos. Mi hijo nunca había tenido amigos. Siempre eran los mismos niños que estaban dentro de la condición del curso los que siempre se juntaban entre ellos, por los intereses en común, por un sinfín de cosas. Hoy día está en un colegio en donde mi hijo, los compañeritos más cercanos, los que se han dado este tiempo de poder tomarlo y llevarlo a almorzar, por ejemplo. Mi hijo nunca ha almorzado en el colegio, vino a almorzar este año. Entonces, que a la hora del desayuno, Martín se llama mi hijo también. Entonces le dicen, Martín, vamos, nos toca el desayuno, entonces tenemos que hacer la fila. Le enseñan los espacios, lo enseñan lo han enseñado hasta saltarse la fila al momento del almuerzo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Tiene 14. Ah, tiene 14. Tiene 14 años, está en octavo básico. Entonces, claro, pero ese desorden que uno dice, pucha, pero ¿cómo se salta la fila? Yo que te juro que cuando yo me enteré que se había saltado la fila con los compañeros y había hecho todo este despeinarse un poco, yo era la más feliz, porque para él las normas son normas y hay que cumplirlas. Entonces, cuando empecé a darme cuenta que en este colegio, más allá de lo académico, habían instancias sociales que para él eran muy difíciles y que se estaban dando a partir de lo que estaban haciendo sus propios compañeros. O sea, yo te digo, hoy día ese colegio a lo mejor quizás no es el mejor colegio del país, pero está haciendo la pega desde el director hasta sus propios compañeritos, pasando por todo lo que tiene que relación con los asistentes de la educación. Nosotros buscamos mucho eso, el que nuestros hijos puedan desarrollarse, y para poder desarrollarse integralmente no solamente el profe tiene que estar comprometido, sino que en que si hay un partido de fútbol, a lo mejor no le gusta jugar a la pelota, pero quizás sí se va a entretener mirándolo y probablemente se aprenda las normas y le sirva de árbitro el día de mañana. No, claro. Si estabas offside, hoy día que estamos con el mundial, ¿cierto? No, sí, te cometiste foul. Exactamente. Entonces, hay que a partir de esas habilidades tratar de incorporarlos, insertarlos. ¿Y a qué se debe eso de la buena memoria, de saber memorizar tantas cosas? Hay muchas cosas que yo te podría preguntar, pero hoy día hay tantas cosas que son características, son particularidades de la condición que no tienen una explicación científica. Hay chicos que tienen habilidades para la música y otros que tienen para las matemáticas. Estos cabros chicos tienen una memoria increíble. Muchos dicen, son muy inteligentes. Para mí la inteligencia es una cuestión que es súper poco factible de poder medir de alguna manera. Porque no porque tú a lo mejor tengas menos notas que yo, significa que tú seas menos inteligente que yo. Y hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Hay diferentes tipos de inteligencia, hay diferentes tipos de aprendizaje, y además tienes que pensar que nosotros en los colegios no evaluamos la inteligencia, nosotros evaluamos los conocimientos que tienen ustedes. Ni siquiera estamos evaluando lo que nosotros como profesores estamos enseñando. Yo lo último que leí fue que hay más de 67 tipos de inteligencia, formas de aprender, porque se pueden ir mezclando. Entonces, antiguamente se hablaba del BAC y todo el tiempo se habla de que, no, yo soy visual, yo soy auditivo, yo soy kinestésico. No, eso no existe. O sea, sí, hay cosas que van a ser mucho más fácil aprenderlas de manera auditiva. Por ejemplo, una clase de música va a ser mucho más fácil aprenderla de forma auditiva, mezclando el movimiento, ¿cierto? Más que solamente visualizando algo que no entiendo. Y al revés, una clase de lenguaje sí va a necesitar más lo visual, por ejemplo, que tal vez lo auditivo. A lo mejor voy a necesitar silencio para hacer una lectura. Entonces... matemáticas, las fórmulas, por ejemplo, claro. ¿cierto? Que para poder desarrollar el ejercicio necesito la memoria, me tengo que recordar de la memoria. Entonces, es tan amplia la variedad de los tipos de inteligencia como el espectro del autismo. O sea, yo creo que todos tenemos las 67, solo que algunas se proyectan en momentos o situaciones distintas. Exacto. Todos respondemos a la situación, ¿cierto? Yo les quería preguntar, bueno, a ambas, que desde que salió esta ley en 2023, que por lo que sé y lo que he visto ha sido muy buena o ha favorecido mucho a estas personas, ¿qué es lo que ustedes han visto que ha cambiado, que fortalece o que agradecen como esta ley? ¿Qué es lo que ha traído?
Ahí entramos en una polémica, porque tenemos que hablar un poquito de política y la verdad es que hablar de política es medio complejo. Efectivamente la ley fue un trabajo larguísimo, nos dio la oportunidad de que la sociedad en general pudiera hablar de autismo, que se generaran oportunidades para la comunidad autista, ¿cierto? Poder tener estos espacios de conversación que antes eran casi un tema tabú, ¿verdad? Pero estamos muy al debe. La ley de autismo hoy día tiene muchas situaciones de cumplimiento, ¿vale? Todas las leyes que salen sin presupuesto. Esta ley sí salió con un presupuesto aprobado. Y lamentablemente han sucedido cosas que esos presupuestos no han permitido que lleguen a más de 200 y tantas comunas del país. Por tanto, hay casi un incumplimiento a la ley hoy día. Entonces la comunidad autista, claro, quizás las personas neurotípicas, ¿cierto?, que no tienen la condición del espectro autista, lo observan como una oportunidad y casi un privilegio, ¿cierto?, donde yo como persona autista me posiciono en ciertas situaciones con un privilegio, valga la redundancia, por sobre cualquier otra persona. Más para la comunidad autista es una deuda todavía. La ley de autismo conlleva muchas instancias en salud, en educación y principalmente en salud. Nosotros en Curicó fuimos afortunados, fue una de las primeras ciudades que tuvimos y que nos costó una pelea tremenda poder traer el centro de SEA, que está aquí en el sector de Santa Fe. Entonces podemos decir que fuimos una comuna que de alguna manera se posicionó también a nivel político para poder capturar estos recursos que trae la ley, que no son solamente letras, sino que también hay plata, ¿ok? Entonces se instala este centro y se generan oportunidades, pero esa es una realidad que nosotros vivimos casi de privilegio en Curicó. Si nosotros hacemos un análisis a nivel país, tanto en educación como en salud, estamos aún muy, muy al debe. Todavía hay colegios que se presenta el diagnóstico, llega la mamá y sabe que necesito por A, B o C motivo una matrícula a mitad de año, no tenemos cupo, solamente porque está el diagnóstico de la condición. Y eso es una discriminación arbitraria y sigue sucediendo. Muchas gracias, señorita Camila y señorita Mariela. Ahora nos vamos a ir con una pausa porque ya estamos alrededor de las 7:30. Pero antes vamos a recordar que están escuchando Somos Juventud en la nueva FM 104.7 y vamos a dictar los números para que nos puedan mandar mensajes o hacer llamadas. Para los mensajes, más 569-7343-7373. Repito, 7343-7373 y para llamadas, 75276-0101. Somos la nueva FM, la radio que te hace bien. Dando
porque tu opinión forma parte de este programa. Si te gusta Somos Juventud, compártelo y ayúdanos a llegar a más jóvenes. Somos Juventud y tenemos 2 mensajes de 2 personas diferentes. Y Cristian va a hacer las preguntas. ¿Cómo una mamá puede saber si su hijo es autista o cómo se puede detectar? Lo comentábamos delante, ¿cierto? Sí. El tema va a depender del ciclo vital en el que se encuentre la persona que vamos a evaluar, ¿cierto? Va a depender también de si es niño o es niña, ¿cierto? Pero principalmente tiene una relación con el juego en la primera infancia y se repite mucho también con lo que estábamos conversando recién, el tema de la socialización, ¿cierto? El cómo nos vinculamos con un otro. Si tiene amiguitos o no tiene amiguitos en el colegio, si prefiere estar solo o solita. Se diferencia entre el tú y el usted. Claro, en algunos casos son muy apegados al usted y en otros son muy apegados al tú. No diferencian un poco lo que es la norma social. Esta situación jerárquica, que en el Claro. fondo, por ejemplo, el profe lo pueden tratar perfectamente como de tú y para ellos es absolutamente normal, y un profe a lo mejor normalista, un poquito mayor, ¿cierto? Le va a parecer hasta una falta de respeto. Pero va a depender de varios factores. Ahora, si hay dudas, importante es consultar. Nunca está de más poder acercarse al CESFAM. Hoy día, precisamente por salud, por el tema de la ley de autismo, en cada CESFAM, en Curicó, hay un médico de familia que ha estado siendo capacitado para poder observar las primeras señales de alerta. Así que si ve que la niña camina en punta de pies, que es una de las cosas que más se da en las niñas, ¿cierto? Que hay un aleteo, que a lo mejor hay estereotipos, o sea, hay un lenguaje colálico que de mucha repetición, hay qué sé yo, y si simplemente yo tengo esa espinita como mamá de que algo pasa con mi hijo que no es normal, siempre es bueno consultar. Así que acercarse en este caso al consultorio y pedir ojalá una horita con ese médico de familia que puede darle de alguna manera un atisbo de que sí es o no es. Ahora, además, también es importante mencionar que antes de los 2 años tampoco es tan certero saber si es que el niño está en el espectro o es algún otro diagnóstico que tiene. Después de los 2 años ya se empiezan como a acrecentar, a presentar más los síntomas y uno ya puede saber con más claridad. Y eso está claro, depende si bien de la poda neuronal, ¿cierto? Que va generándose a medida que van creciendo los niños, también tiene una correlación también de inclusive posibles comorbilidades que pueda presentar una persona. Una persona autismo nivel 3 que con mayores necesidades de apoyo, yo diría que casi en un 100% hay afectación de otro tipo, ¿vale? No hay un autismo puro. El autismo puro es más difícil de poder diagnosticar, inclusive muchos estudiantes hoy día tienen el diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, más no el de autismo. Entonces, y pueden calificar perfectamente a lo mejor dentro de lo que significa este espectro, porque este espectro no siempre es hacia abajo, que es lo que hacen los programas de integración escolar, nivelar para abajo, porque como el niño tiene una condición, entra al programa de integración, ¿y qué hace el programa de integración? Nivela para abajo, vamos bajando escalas, vamos haciendo las pruebas más fáciles y no potenciamos, y no intentamos, cuando el mayor desafío de la persona autista es precisamente derribar esos mitos, que es el que porque es autista no puede. No, ojo, cuidado, son peligrosos. Podrían a lo mejor incluso ser brillantes y los colegios no los involucran, por ejemplo, en las Olimpiadas de Matemáticas en algunos casos. O al contrario, los estereotipan ahí a que son muy buenos para la matemática. Y los sobreexplotan mucho. Y los dejan ahí, y los Claro. dejan solamente en el marco de la matemática. Y no, a lo mejor hay un tremendo baterista también, Claro. considerando que la percusión también, ¿cierto? Y la música tiene mucho de matemática, ¿cierto? Sí. Tenemos otra pregunta más, que de nuevo la hace Cristian, la segunda, de otra persona. Otro auditor dice que si hay muchos niños con el espectro autista dentro de Chile. Mira, la pandemia nos trajo varias cosas. Primero, nos trajo, ¿cierto?, el desafío de que muchos niños pequeños no tuvieron la posibilidad de jugar con pares. Entonces, evidentemente, el área social puede estar descendida, ¿cierto? Y hoy día hay muchos falsos positivos, como hay otros que son positivos y aún todavía no se descubre. La realidad es que pese a que la ley de autismo indica que debemos ser contados, el último censo no cumplió con esta situación,
solo porque colocar la pregunta era muy cara para el Estado. Entonces, hoy día no sabemos cuántas personas autistas. Tú tienes que considerar que todos los días hay, a lo menos en Curicó, consultas con neurólogos, por ejemplo, que están completas. Cuesta muchísimo encontrar horas de neurólogo. Muchos de esos neurólogos están diagnosticando nuevamente a personas con con autismo o personas autistas, que la sociedad sí nos gusta que no digan personas autistas, no con, porque no es una etiqueta, ¿okay? Es parte de nosotros. Sí. Entonces, decir cuántos adultos, cuántos niños, cuántos en sospecha, cuánto qué sé yo, sería súper irresponsable de mi parte poder darle siquiera un porcentaje mínimo o máximo porque no tenemos claridad. Ni siquiera en las escuelas tenemos como un catastro, porque tampoco el programa de integración tenemos 7 cupos, que son 5 para los transitorios, 2 permanentes, y ahí entrarían los niños dentro del espectro, más las excepcionalidades. Entonces, en ningún curso tenemos solo 2 niños en el espectro. Y de hecho, pero tampoco la ley de autismo permite que se cierren los apoyos a los 2 que son de apoyos permanentes, ¿cierto? Si hay 5 estudiantes autistas dentro del aula, todos deben recibir los apoyos que requieren por ley, más allá del número que indique. Y también pasa que, por ejemplo, claro, cuando el diagnóstico es temprano, es más fácil. El niño crece sabiendo que es autista, crece con su entorno adaptado a esto, ¿cierto? Se adapta de alguna forma a aceptar la condición, porque como decía Mariela, es un duelo. También están los niños que se diagnostican, por ejemplo, a la edad de ustedes, que son adolescentes. Y hay un estigma, hay una vergüenza, ¿cierto?, de decir soy distinto al resto, pero de una manera invisible, porque al final podría haber más de una persona autista aquí y no lo vamos a notar porque no se nota. Entonces no se presentan los diagnósticos. Yo creo que todos somos distintos, la verdad. Sí. Yo le tengo una pregunta. ¿Usted considera que es bueno que los niños con este diagnóstico estudien junto con otros estudiantes que no tengan este diagnóstico? Porque igual a veces se genera mucho discriminación, le hacen bullying, pero igual tiene su lado bueno porque pueden socializar y interactuar más con las personas. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿quieres que te dé la respuesta como mamá o como dirigente social? Como las dos. Ya, como dirigente social, evidentemente hay una amplia opinión respecto a mí. Hay muchos dirigentes sociales y padres que viven en el espectro que están agrupados y que piden que hayan escuelas específicamente para personas autistas, ¿cierto? Con todas las condiciones, con todas las adecuaciones, con todo, casi una escuela especial, ¿ok? Sin considerar que es una escuela, digamos, para personas con discapacidad intelectual, por decirlo de alguna forma. Pero si me lo preguntas a mí, como mamá y como persona autista, creo que la única fórmula que tenemos para reunirnos es cuando nos juntamos. ¿Y cómo nos juntamos? En el colegio. Es la primera parte donde empezamos a hacer cierta sociedad, en donde tenemos amigos, en donde podemos opinar, en donde podemos generar grandes potenciales políticos del día de mañana a través de líderes estudiantiles, ¿cierto? Donde a partir desde la propia escuela, ¿cierto?, vamos recogiendo diferentes ideas y diferentes situaciones. Y dentro de eso está también la condición del espectro autista. Entonces, para mí, como mamá, lo mejor es que nos juntemos y podamos conversar. ¿Y dónde nos podemos juntar? En el colegio. Yo quiero hacer ahí también una acotación. Nosotros las escuelas estamos trabajando ahora con los modelos de aprendizaje activo. ¿Qué significa? Que ya el aprendizaje no está tan basado en lo que hacemos nosotros los profesores, sino que en lo que hacen ustedes. Por eso les decía, nosotros evaluamos su conocimiento. Y que el niño tenga o no tenga el trastorno, o sea, el diagnóstico de trastorno del espectro autista o no, no implica que tenga o no capacidades sociales. Hoy día ustedes son una generación de teléfono. Están los 3 con el celular ahí encima. Es que aquí llegamos a la ronda de las preguntas. Yo no. La pregunta de como decía, la pandemia también nos llevó mucho al computador, nos llevó mucho perdimos mucho el contacto físico, hacer contacto visual a algunos niños todavía les cuesta. Y eso también significó que, por ejemplo, muchos niños no aprendieron a resolver problemas. Entonces, vemos que en un primero medio, porque yo quería hacer el dibujo azul y tú lo pintaste rojo, no te voy a hablar nunca más. Y eso no tiene nada que ver con el espectro, sino que es de la pandemia. Entonces, para poder nosotros como sociedad desarrollarnos,
tenemos que vivir todos juntos como sociedad. No nos podemos estar aislando y llevando a los rubios a un lado, a los morenos al otro, a los que tienen apellido extranjero allá. No, tenemos que trabajar. O lo otro que se da mucho, es las niñas con las niñas y los niños con los niños. No, yo tengo que aprender a trabajar con varones, los varones tienen que aprender a trabajar con niñas. Yo tengo que aprender a trabajar, por ejemplo, insisto, yo enseño inglés, pero también tengo que aprender a trabajar con mi colega de lenguaje, por ejemplo, mi colega de ciencias, porque yo estoy enseñando de forma integral, no estoy enseñando solo una cosa. No, y aquí igual aprendimos a trabajar porque aquí tengo a mi moreno, yo apellido extranjero y aquí a mi rubio. Son diversos. Sí, somos diversos. Bueno, pero vamos a ir con la ronda de preguntas que vienen desde afuera y preguntan, Padre Sea hizo un trabajo con bomberos, ¿de qué se trata? Uy, fue una experiencia maravillosa. Yo soy técnico de nivel superior en prevención de riesgo, entonces era una situación que para mí era, de verdad que era una pasión, era poder llegar a la emergencia in situ a través de los cuerpos de bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Curicó con sus diferentes compañías. La intervención tuvo una situación de capacitación, no solamente, nosotros no tocamos lo que es la emergencia per se, porque hay procedimientos que son exclusivos, ¿cierto?, y de conocimiento del bombero voluntario. Pero sí entregarle algunas estrategias o algunas consideraciones respecto de la condición y ponerlos en conocimiento, digamos, que existe esta situación. Fue prepararlos para la diversidad, de que puede haber una persona en un segundo piso en un incendio, por ejemplo, y no quiere salir simplemente porque tiene todos sus objetos de apego, ¿cierto? Sus juguetes, su música, sus cosas, y simplemente no quiere salir porque no quiere dejarla. El bombero debe tenerla e intentar a lo menos de sacarlo de alguna forma no tan forzosa, más amigable. Nos tocó participar en las inundaciones de hace como 2 años atrás, en donde tuvimos que rescatar personas autistas en botes, y para estas personas autistas los bomberos cantaban, porque toda la emergencia se transformó en un juego, ¿cierto? Porque en autismo se trabaja sobre todo en niños con mucho en base al juego. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora. Fuimos, yo creo que una de las instituciones que en primero capacitar a bomberos a nivel nacional. Hemos marcado varios hitos dentro de la historia de Padre Sea, y esa fue la vinculación precisamente con bomberos. Bomberos son nuestros amigos, son nuestros compañeros, son nuestros, y aprovecho de mandarles un abrazo cariñoso porque estuvieron de aniversario, ¿cierto? Y nosotros como Padre Sea somos medio flojitos en ese sentido, nos cuesta por temas de cuidado poder ir a saludarlos, pero todos nuestros voluntarios, para no dejar a nadie afuera, desde la comandancia hasta el último voluntario que haya podido ingresar ayer, mandarle primero nuestros agradecimientos, porque la verdad es que el trabajo en la práctica en diferentes situaciones se nota la capacitación, se ha notado, y tenemos familias que han estado muy agradecidas precisamente. Y yo como presidenta de la agrupación, por supuesto, y muy contenta de lo que pudimos hacer con bomberos de Curicó. Yo tengo una pregunta. ¿Y si un padre de un niño con espectro autista se quiere contactar con usted, cómo lo haría para contactarse con la asociación? Tenemos nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, Padre Sea Curicó. Si nos buscan así, nos mandan un mensaje, nos cuesta un poco contestar las redes sociales, pero apenas podemos contestamos. Y nuestro correo electrónico es padresteacurico@gmail.com. Pero más fácil por las redes sociales. Facebook, Padre Sea Curicó, en ambas. Muchas gracias. Tenemos el último comentario desde fuera y lo va a comentar Agustín Palacio. Ya, es una pregunta muy interesante. Dice, ¿sabían ustedes que existen grandes personajes de la historia y actuales, grandes empresarios famosos que son autistas? Por ejemplo, Elon Musk. Sí. Bueno, eso es el comentario, creo que es dirigido a qué opinan, no sé qué. Sí, pues. Messi. Hoy día en torno al autista. Mundial. Messi es una persona autista. Él es neurodivergente, sabemos que tiene varios TOC, pero el diagnóstico de autismo no estoy tan segura, pero sí es una persona neurodivergente, que tiene una condición, digamos, del neurodesarrollo asociado. Y hoy día podemos, como mencionaba el auditor, ¿cierto? A esta persona hay muchos. La plataforma de Google fue creada por una persona autista, y les voy a dejar la tarea que busquen el nombre del creador. ¿Genios tecnológicos? Son muy computines y claro, tenemos hoy día
una amplia gama de actores, actrices que están dentro del espectro autista, cantantes. Y hoy día, como está el boom del mundial, como dato freak, Messi es una persona dentro del espectro autista. Claro, que antiguamente también se veía el autismo como físicamente. Los niños que no hablaban, claro, el más profundo. Entonces eran internados en clínicas, eran, ¿cómo se dice? Sí, pues internados en colegios. Se aislaban socialmente, claro, y compartían con gente en su mismo rango de necesidades de apoyo. El grado 2 y el grado 1 no se consideraban tanto. Entonces hay muchas personas adultas y famosas que no llegaron al diagnóstico porque en ese tiempo no se consideraba autismo. De hecho, como dato freak, Hans Asperger fue una de las primeras personas que habló de autismo en el mundo, ¿ok? Por eso nace el diagnóstico de Asperger, que hoy día ya no lo tenemos. Pero Hans Asperger era un nazi que decidía quién vivía y quién moría. Y él estudió a las personas autistas de esa época, y los que cumplían ciertos parámetros, ciertas situaciones que permitían, digamos, que pudieran mantenerse en este mundo, eran diagnosticados con Asperger como un autismo que podía colaborar con la sociedad, que podía ser útil socialmente. Y él, ¿cómo decirlo? A ver, para no generar estigma, pero él decidía en el fondo, fue tan dictador que capaz que hasta él mismo haya sido una persona autista porque era muy dueño de su verdad. Él decidía quién vivía y quién moría. Entonces, eso es dato freak. Y luego viene la teoría de Leo Kanner, y luego vienen varios personajes que son famosos también, científicos que han estudiado el espectro autista. O sea, ahí tenemos una prueba clara de que la gente autista puede llegar a hacer grandes cosas, como otra gente les puede decir, no, quédate en la casa, no salgáis. Bueno, pues ahí tenemos varias pruebas de futbolistas, cantantes, todo que han llegado a la gloria. Yo creo, Agustín, que la fórmula de poder ser está en las oportunidades. Cuando generamos oportunidades en masa, ¿cierto? Y te sientes con el apoyo primero de la familia, ¿cierto? De tus profesores, de tus amigos, de tus pares, puedes llegar a hacer a lo mejor algo impensado. No sé, el día de mañana llegar a la luna, por decir algo, ¿cachai? Pero tú antes dijiste, no sé, siendo más chico, no, yo jamás voy a llegar a la luna. Pero si se te abre una puerta para ver quizás la posibilidad de llegar a la luna, lo vas a conseguir si tienes los apoyos y si te dan las oportunidades. Y eso pasa también en autismo, independiente del nivel de necesidad de apoyo que tenga una persona. Una persona va a poder hablar, si no es verbal, por ejemplo, autista, siempre y cuando se le dé la oportunidad de que en algún momento, porque muchos niños autistas, de hecho ahora acaba de salir un libro, miren, me hicieron recordar de Marilu Jiménez. Marilu Jiménez es una psicóloga que empezó a hablar a tardía edad, ¿ya? Pero ella era, en este libro, que es No éramos nosotros, era el mundo, escrito por Chantal Garay y la Gaby Verdugo, dos mujeres autistas, periodistas ambas, escriben este primer libro inédito en Chile, escrito por mujeres autistas, que cuenta la historia de 8 mujeres autistas. Una de ellas, Marilu Jiménez, una chica que es excepcional, psicóloga, estuvo en Curicó capacitando a los profes de Curicó, ¿cierto? Muchos de los profes que nos puedan estar escuchando se deben recordar de ella. Ella empezó a hablar tardíamente. Y a partir de este hablar tardíamente también se fueron abriendo muchas situaciones de preocupación en su entorno, pero se le fueron también dando las oportunidades. Y hoy día es una connotada psicóloga, una mujer con participación política, es una mujer autista que vivió los procesos que fue viviendo a medida que se le fueron abriendo las oportunidades. Muchas gracias, señorita Mariela y señorita Camila. Gracias por contestar las preguntas de las personas de afuera. Ahora vamos a ir con un tema musical y aparte tenemos otras preguntas más de afuera de gente. Así que vamos nomás con el tema. Oh yeah!
Porque tu opinión forma parte de este programa. Si te gusta Somos Juventud, compártelo y ayúdanos a llegar a más jóvenes. Ahora sí volvimos con las últimas preguntas ya, que va a partir Cristian Selina. Esta es una pregunta de los auditores. ¿Qué significa Asperger? Es en honor a Hans Asperger, una de las primeras personas que hizo estudios respecto del espectro autista. Yo tengo otra pregunta. Diagnóstico que ya no existe, por cierto. Hoy día se habla autismo nivel 1. ¿Okay? Menos necesidades de apoyo. El Asperger es la que tiene menos necesidad. De 1, claro. Y 3 ya. es el que tiene mayores necesidades de apoyo. Por eso 1, 2 y 3. Que a la gente le gusta ver de pronto a los niños como maquinitas, entonces dicen, no, él es de alto funcionamiento. Y claro, todos funcionamos. Sí. ¿Cómo se van definiendo los distintos niveles que hay dentro del autismo? En torno a las necesidades de apoyo. Hay niños que, como comenzábamos, ¿cierto? Hablan, hay otros que no hablan, hay otros que se comunican a través de su cuerpo, hay otros que se ensimisman, ¿cierto? Que todas sus emociones que se las guardan, entonces tenemos que ir observando muchas situaciones donde la terapia ocupacional, la kinesiología, la psicóloga o psicólogo, ¿cierto? Hay diferentes profesionales que nos van acompañando en el autismo es carísimo. Carísimo, ya diagnosticarlo es caro y luego acompañar a la persona autista para poder generar habilidades e ir bajando sus necesidades de apoyo. Necesitamos un equipo completo de profesionales, dentro de ellos los que te acabo de mencionar, como por ejemplo, para mí, fundamental, la terapia ocupacional. O sea, es que tan autónomo puede ser la persona. Mientras menos autónomo, más nivel de apoyo tiene. ¿Y usted cree que dentro de los colegios se está dando suficiente apoyo? Porque igual en algunos colegios no se... Por ejemplo, en situaciones, por ejemplo un temblor, igual a veces no le dan el suficiente importancia a los niños con autismo y es como que se quedan colgados de la situación. Ya, yo te voy a hacer la contrapregunta. ¿Tú crees que los colegios trabajan como deberían? ¿Lo ves en tu escuela? Igual tienen apoyo de parte de los profesores, pero igual siento que nunca va a ser suficiente para un niño con autismo, porque por ejemplo adecúan algunas situaciones pero dejan otras sin tomar en cuenta. Claro, las medidas de emergencia se quedan cortas. Claro. Y hay una diferencia muy grande entre apoyar y hacerle el trabajo. Y en algunos establecimientos todavía se mantiene esa mala costumbre de hacerle el trabajo al niño. De hecho, muchas mamás piden que haya un docente sombra, por ejemplo. Y el docente sombra, si bien en una primera etapa puede ser muy útil, porque lo acompaña y lo toma y lo guía para poder hacer ciertas cosas, ¿cierto? Y desarrollar ciertas tareas. Pero estamos cayendo en algunos colegios en el hacer por el estudiante. O sea, tenemos muchos estudiantes con dificultades académicas, una muy buena memoria, como lo conversábamos al principio, ¿cierto? Pero no con conocimiento real. ¿Por qué? Porque las tías del pibe le están haciendo la tarea a los niños. Y no es hacerle la tarea al niño, es intentarlo hasta que logre hacer la tarea. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo nos va a tomar eso? Va a depender de cada estudiante con una necesidad educativa especial. Y ahí entran todos los amiguitos del autismo y todas las neurodiversidades y todas las necesidades educativas. Tú aprendes distinto, yo aprendo distinto, todos aprendemos distinto, por tanto, no podemos hacer, sino que tenemos que ayudar a hacer y a entender y a aprender. Bueno, hemos llegado al tiempo cumplido de este podcast. Agradecemos mucho su participación y las explicaciones que dieron, porque yo me sumo con las explicaciones y esperemos que tengan muy buen futuro la compañía y que tengan un buen regreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Mariela y señorita Camila. Y a todos nuestros auditores por escucharnos hoy día martes también. Nos vemos el próximo martes y recordar que están escuchando Somos Juventud en la nueva FM 104.7. Nos vemos. Chao, chao. Y así llega
llegamos al final de esta edición de Somos Juventud, la nueva voz. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este espacio de conversación, ideas y participación joven. Sin nada más, nos escuchamos el próximo martes a las 19 horas, sintonizando la 104.7 FM, junto a Somos Juventud.